Durante los últimos días se ha intensificado el debate sobre la militarización en México, el cual se ha reactivado por algunos sucesos. El 9º aniversario de la desaparición forzada de 43 estudiantes en la noche de Iguala de 2014 y el 55 aniversario de la matanza del 2 de octubre del 68. Crímenes que deben ser investigados y castigados a todos los niveles para que nunca se repitan. Sin embargo, en tiempos de la 4T, la derecha ha utilizado estos sucesos para desprestigiar al ejército en forma generalizada, por la obvia razón de que hoy el ejército militar es un aliado importante del régimen 4Tista. A esta avalancha crítica se han sumado tanto posiciones conservadoras como voces izquierdistas. Las primeras con una intención claramente oportunista e hipócrita. Hay que recordar que hoy la derecha es feminista, ambientalista, pro derechos humanos y antimilitarista. En realidad, lo que quieren es sacar provecho de la situación a falta de legitimidad. Pero las posiciones izquierdistas y ultraizquierdistas tienen que ver más con una confusión de conceptos. Con estos últimos es con quien creo vale la pena hacer algunas precisiones. Primero, habrá que recordar que eso que llamamos sociedad es un sistema dinámico complejo, el cual es atravesado por varios subsistemas, campos le llaman los sociólogos y politólogos, aludiendo a un famoso concepto de la física cuántica. Así, los campos principales son el económico, político, cultural y, siguiendo la argumentación del sociólogo Heinz Dieterich, el militar. Los campos tienen como condición sine qua non atravesar todo el conjunto social, es decir, que las personas o integrantes de la sociedad no pueden prescindir de ellos a menos de padecer cierta enajenación o anomia social. Estos campos están compuestos por otros más específicos como el científico, artístico, educativo, familiar, comunicacional, régimen de gobierno, Estado, mercado, etc. La predominancia de unos sobre otros es tema de otra discusión. De modo que lo militar, más que un instrumento o corporación, es un campo social perteneciente al campo de lo político y componente importante del Estado y su gobierno, cuya función principal es resguardar la soberanía del Estado-nación, es decir, prevenir y o defender el territorio de fuerzas enemigas e invasoras, y por qué no decirlo, de enemigos internos, ejemplo, las corporaciones criminales que ponen en entredicho la autoridad del Estado. ¿Y qué es el Estado-nación? Pues es la cohesión y coordinación de toda la sociedad hacia un mismo objetivo o proyecto histórico, lo cual viene plasmado en su Carta Magna. El Estado, como bien lo planteó Antonio Gramsci, es una combinación de consenso y violencia, de legitimidad y fuerza. Para nadie es un secreto que el garante de un Estado, en última instancia, es el uso y monopolio de la violencia. Sí, la violencia sigue siendo la partera de la historia. Si un Estado tiene la remota posibilidad de no ejercer sometimiento por la fuerza a quien altere el orden o a quien atente contra sus fundamentos, entonces se convierte en territorio de nadie. He ahí la importancia de contar con el brazo armado. En un mundo civilizado, en el Leviatán de Thomas Hobbes, la violencia debe ser única y exclusivamente del Estado. Esto es cierto para trascender la guerra de todos contra todos, pero cuando el Estado ya no es legítimo y ya no hay consenso sobre las mayorías, la violencia revolucionaria se debe contraponer para remediar el estado de cosas. Entonces, la violencia revolucionaria o alterna es la legítima. Para que sea revolucionaria o transformadora, esta violencia debe ser fundadora de un nuevo proyecto de nación y enarbolada por las mayorías, o sea, que debe ser una violencia que aspire a hacerse no solo del gobierno, sino también del Estado y sus componentes, incluyendo las Fuerzas Armadas, para garantizar la ejecución del nuevo proyecto. La idea de hacer una transformación social sin tomar el poder, el Estado y sus componentes, es una mera ocurrencia y simulación. Pero habrá que agregar que siempre lo militar debe estar supeditado a la política. Es la clásica formulación de Fidel Castro y es la antítesis de la guerra como continuidad de la política de Carl von Clausewitz. La cuarta transformación, si bien no se produjo por un levantamiento armado, sí fue posible por una insurrección popular pacífica y electoral.
producto de un gran movimiento social que se fue aglutinando alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, el poder sí se tomó por la fuerza, mas no por la violencia, por la fuerza vibrante del bloque opositor de las mayorías. Como era lógico y de esperarse, el nuevo gobierno hizo una alianza con las fuerzas castrenses para poder avanzar su proyecto. En esta ingeniosa alianza vemos que lo militar queda supeditado a lo político, es decir, a los objetivos sociales y económicos del nuevo régimen, lo cual no puede traducirse como militarización del país, ya que la militarización es por definición el control del gobierno y del Estado por los militares y la propagación en toda la sociedad de una concepción guerrerista en todos los sentidos. Es decir, militarización es cuando el campo de lo militar subordina a todos los demás campos de la esfera social. Ejemplo, el Tercer Reich y la mayoría de los golpes de Estado militar en la segunda mitad del siglo pasado en América Latina, apoyados por la CIA. En los tiempos de la 4T, hemos visto cómo la milicia se ha usado con fines de seguridad social. Desde el año 2019, con la creación de la Guardia Nacional, de la cual de sus 110,000 efectivos, el 80% de sus integrantes son soldados de la Sedena y la Marina. Esta medida se tomó por la evidente descomposición social e inseguridad que nos dejó el régimen neoliberal, alrededor de 36,500 homicidios anuales, lo cual no invalida la política de seguridad de abrazos, no balazos, ya que AMLO siempre ha planteado que las causas de la inseguridad son la falta de oportunidades como educación, empleo, salud y salarios dignos, y esa sigue siendo la prioridad de todo lo que va de su gobierno, como lo demuestran los componentes del gasto público, que en su mayoría son de orden social. Menos del 1% del PIB se gasta en las Fuerzas Armadas y de seguridad pública. El hecho de que los militares hoy se dediquen a la construcción de proyectos estratégicos, aeropuertos, refinerías, vías de comunicación, etc., la distribución de vacunas y útiles escolares y a tareas de seguridad pública para combatir al crimen organizado, no significa que el país se haya militarizado. Simplemente el ejército ha refuncionalizado sus tareas para apoyar los objetivos de la 4T. Por el contrario, como ya explicamos, la militarización es cuando los militares se hacen gobierno dando golpes de Estado y apoyados por fuerzas conservadoras. Esa es la gran diferencia entre militarización y la función de los militares en la Cuarta Transformación. Hasta la próxima.